Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana, siempre pidiéndole a Dios su protección y su auxilio en cada día. Saludos muy especiales a nuestros amigos y amigas televidentes que nos recién sintonizan también. Hoy con ustedes Jocelyn Medrano, Michelle Polanco, Jimmy Romero y Odili Vargas. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, muchachos. Vamos a iniciar las informaciones. Michelle Polanco nos cuenta mucho más. Buenos días y buenos días a las personas que nos sintonizan también a través de nuestras redes sociales. Damos inicio a nuestras informaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, guardó silencio ante los cuestionamientos de la congresista estadounidense María Elvira Salazar sobre si romperían relaciones con el presidente Daniel Ortega bajo el escenario de un fraude electoral en Nicaragua. Veamos más a continuación. You concerned that the Nicaraguan opposition will participate in the upcoming presidential without real guarantees that those elections are going to be free and fair. Durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, la congresista federal estadounidense María Elvira Salazar interrogó al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Respecto a la situación en Nicaragua, Salazar preguntó al secretario de Estado si estaba al tanto de que la oposición nicaragüense participaría en las próximas elecciones presidenciales sin garantías reales de que serán libres y justas. A lo que Blinken respondió de forma evasiva: tenemos profundas preocupaciones sobre que esas elecciones puedan ser libres y justas. Seguidamente, Salazar continuó insistiendo sobre Nicaragua, si esa postura se mantendría incluso si el presidente Daniel Ortega se roba las elecciones de noviembre. Blinken no respondió a esta demanda. María Elvira siguió cuestionando si se ha considerado la posibilidad de romper relaciones con Nicaragua y el actual gobierno, si no hay un proceso de elecciones libres y transparentes, a lo que el secretario respondió que evalúan todas las opciones, pero que su trabajo en el Departamento de Estado es el de continuar buscando formas de relacionarse con los países. La funcionaria agregó que la administración de Biden está comprometida con hacer de los derechos humanos un pilar central de la política estadounidense. Desde que asumió el cargo, Salazar ha formado parte de grandes iniciativas legislativas como la Ley Bolívar, que busca frenar todo negocio entre el chavismo y Estados Unidos, y el proyecto de ley Divorce Act, una iniciativa que condiciona la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo hasta que cumpla los requerimientos de la sección 205 de la Ley Libertad. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe en respaldo al reporte presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Daniela Rodríguez sigue informándonos. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas presentó un informe que respalda el reporte presentado por la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, condenando al gobierno del presidente Daniel Ortega, y adjunta en su escrito la exigencia de elecciones transparentes y creíbles, además con observadores tanto nacionales como internacionales. El informe, en su punto número 17, pide a la alta comisionada que siga de cerca la situación de los derechos humanos en Nicaragua en el contexto del proceso electoral y para presentar a los consejos de derechos humanos antes de finales del 2021 una actualización oral provisional con recomendaciones. Seguido de ello, solicita que se proporcione a la oficina del alto comisionado los recursos necesarios para cumplir con su cooperación técnica y monitoreo de derechos humanos y mandatos de presentación de informes, y decide seguir ocupándose activamente de la cuestión y considerar todas las medidas a disposición del Consejo para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua y cooperación con la oficina de la alta comisionada. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán.
Seguimos con más información a esta hora de la mañana y en temas nocturnos. Les comento que un incendio consume a cenizas un local donde freían platanitos ubicado en el barrio Jorge Salazar. El siniestro dejó cuantiosos daños materiales. Veamos a continuación el reporte. A tempranas horas de este viernes se registró un incendio en el local que ocupan para freír papas, enchiladas, plátanos y yuca, propiedad del ciudadano Silvio Orozco Herrera, ubicado en el barrio Jorge Salazar, distrito 6 de Managua. Según testigos, aparentemente los trabajadores dejaron los fogones con brasas encendidas, lo que pudo haber provocado el incendio, que dejó cuantiosos daños materiales. Los trabajadores salen de noche. Tal vez muchas veces no se supervisa y el trabajador deja mal apagado el juego. Aquí no es otro problema, es el juego que es mal apagado y dejaron brasa encendida. Eso ocasionó el incendio ya al orillo de los juegos. Y entonces al encenderse las brasas estaba todo lleno de leña. Entonces seguro eso fue lo que comenzó, inició el incendio. Y como en la parte de los juegos, al encenderse, todos los juegos por encima tienen grasa, seguro que levantó la llama y se sucedió esto. La rápida presencia de la Dirección General de Bomberos evitó que las llamas se propagaran a otras viviendas. El hecho se registró a eso de las 4:40 de la mañana de los rieles de la pista del Mayoreo 2 cuadras arriba y posterior 3 cuadras al lago. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Médicos independientes continúan recomendando la vacuna de AstraZeneca pese a que su aplicación fue suspendida en algunos países de Europa. La recomendación surge ante la posible llegada de más de 100.000 dosis del inoculante a nuestro país. Veamos el reporte. En Nicaragua se espera para esta semana el ingreso de 136.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, misma que fue suspendida en algunos países de Europa, donde se registraron muertes a causa de trombosis pulmonares en personas a las que aplicaron este medicamento. Se han reportado algunas muertes, pero la cantidad de casos reportados son 30 en 5 millones de vacunados. Pero se hace la mención en estos casos de que se están investigando 2 lotes específicos de la vacuna de AstraZeneca que se distribuyeron en aproximadamente 17 países de Europa. 9 han reportado un total de 30 casos en 5 millones de vacunados. De tal manera que la Agencia Reguladora de Medicamentos de Europa, que es prácticamente el similar de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, o FDA como la conocemos, ha seguido recomendando continuar con la vacunación. Sin embargo, médicos independientes en nuestro país coinciden en que estas pueden seguirse aplicando, puesto que el riesgo es bajo y aún no se confirma si los casos reportados están vinculados a la vacuna. El gobierno mantiene hermetismo en el programa de vacunación que se realiza y las dosis que ingresan al país. El gobierno, a través de su ministra de Salud actual, ha informado que durante el año se van a recibir aproximadamente el 3 al 4% de las dosis de vacunas que se asignan a través del mecanismo COVAX por iniciativa de la OMS-OPS a los países muy pobres, que no van a pagar por estas dosis. Pero significa aquí que ya la cantidad disminuyó de 20% que había anunciado el gobierno a 3 a 4% anual. El último lote llegó a tierra nicaragüense este pasado domingo. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. En noticias internacionales, Brasil registró por primera vez más de 2.000 muertes por COVID-19 en un lapso de 24 horas, cifra récord que confirma un agravamiento de la pandemia y genera alarma mundial. Daniela Rodríguez Morazán con el reporte. Con 2.286 fallecidos en las últimas 24 horas, Brasil superó por primera vez los 2.000 muertos diarios por coronavirus, un segundo récord consecutivo que confirma un agravamiento de la pandemia y causa alarma mundial. De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de la Salud, el gigante sudamericano totaliza 270.656 muertes, balance que solo es superado por
por Estados Unidos. Con 212 millones de habitantes, Brasil también reportó 79.876 nuevos casos en las últimas 24 horas, el tercer peor registro desde el inicio de la pandemia, desde el pasado mes de febrero del año 2020. Los contagios suman los 11,2 millones. Expertos estiman que este repunte de casos y muertes podría deberse a la confusión creada por las diferentes orientaciones para enfrentar la pandemia entre los gobernadores partidarios de medidas de confinamiento y el presidente Jair Bolsonaro, que minimizó su importancia. También mencionan la nueva variante del coronavirus registrada en la Amazonia, conocida como P1, que puede ser al menos 2 veces más contagiosa, y una campaña de vacunación que avanza en cámara lenta. La Organización Mundial de la Salud instó la semana pasada a Brasil a tomar medidas más agresivas, ya que de no hacerlo podría afectar a los países vecinos y a otros. Este miércoles la Organización Panamericana de la Salud reforzó esas advertencias. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Félix Maradiaga expresó que no aceptaría ofrecimiento a la vicepresidencia de Nicaragua y afirmó que su actitud no es de arrogancia. Agregó además no estar dispuesto a participar del proceso de primarias de la Alianza Ciudadana. Jimmy Romero con el detalle. Félix Maradiaga, candidato a la presidencia de Nicaragua por la Unidad Nacional Azul y Blanco, volvió a reiterar que él no se ve en calidad de vicepresidente de la República en el proceso electoral de noviembre. Maradiaga esta semana fue ubicado entre los favoritos en la encuesta virtual Nicaragua Decide, en la que sale también compartiendo espacios con Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena, quedando por debajo de la popularidad y respaldo que ha obtenido Cristiana Chamorro en las últimas encuestas de opinión pública. Yo preferiría sinceramente otra posición, preferiría servirle al país incluso en una posición ministerial, porque la figura vicepresidencial está lamentablemente sumamente limitado, ¿verdad? Durante la entrevista del segmento matutino Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, el también precandidato presidencial de la oposición confirmó que no se inscribirá en el proceso de primarias que hará la Alianza Ciudadana que dirige el partido Ciudadanos por la Libertad. En febrero, varios candidatos se comprometieron a elegir en los próximos meses a un líder único de la oposición para competir en las urnas con el partido gobernante. No me inscribiría en ese proceso porque ya firmamos un compromiso, Nicaragua Primero, un compromiso que, como repito, no lo ha firmado el doctor Arturo Cruz, a quien se le invitó. Entonces sería muy extraño irme a inscribir a un proceso que no está sujeto a un acuerdo con todos los otros precandidatos. Respecto a las críticas que ha recibido en redes sociales sobre su actitud de supuesta arrogancia y ambición al poder, Maradiaga fue claro en afirmar que su postura y acciones solo demuestran a un hombre transparente, al tiempo que está dispuesto a pagarlo con la empatía que pudiera perder del electorado durante el proceso de votaciones. Yo nunca he hecho un cálculo político de lo que es mejor para mí, sino que es mejor para el país. Y yo creo que la franqueza, la sinceridad, aunque a veces hasta a los mismos periodistas les extrañe, y estemos acostumbrados a una sonrisa que te dice que sí, damos la vuelta y después decimos que no. En el mes de mayo se sabrá si el gobierno del presidente Daniel Ortega anuncia o no reformas a la ley electoral, Ley 331, luego que la Organización de Estados Americanos lo emplazara para crear las garantías necesarias de un proceso de elección libre, justo y transparente. Jimmy Romero, Acción 10. Y siempre hablando sobre temas políticos, les comento que jóvenes integrantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense expresaron que respaldan todas las candidaturas. Sin embargo, refirieron que no avalan un candidato en particular. Michelle Polanco Alvarado nos amplía mucho más. Los integrantes de Alianza Universitaria Nicaragüense dijeron que trabajarán en el mecanismo para la selección del candidato único de la Alianza Ciudadana. Pues es que nosotros somos miembros de la Alianza Ciudadana. Nosotros estamos promoviendo lo que de Alianza Ciudadana se está planteando, que es un mecanismo abierto de elección democrática de candidatos. Nosotros creemos que todo proceso tiene que ser de esa manera. No vemos con buenos ojos que se impongan candidatos al dedazo
que no se consulte a la gente, que no haya encuesta, que no haya focus group, que no haya mecanismos, porque si bien es cierto, sabemos de que primarias en estricto sensu, realmente en Nicaragua es muy difícil que hayan. ¿Por qué? Porque son primarias que necesitas utilizar el padrón, necesitas utilizar la junta receptora, a menos que se ideen otros mecanismos que no son primarias a como tradicionalmente nosotros las hemos pensado. Además, aclararon que no respaldan a un candidato en particular. Esta es una oportunidad para el participar del mecanismo de selección de ese candidato único. Conocemos de un acuerdo entre diferentes o posibles aspirantes a la presidencia, pero nunca se habla de cuándo ni cómo van a ser escogidos. Y no tenemos tanto tiempo para derrotar este año. Entonces, en ese sentido, nosotros como organización estamos llamando y poniendo sobre la mesa en este momento, sin olvidar el tema de las condiciones electorales en las cuales nosotros hemos insistido fervientemente que debe avanzarse en dicho proceso para estar listo cuanto antes. En nuestra organización lo que hay es diferentes simpatías, hay diferentes mecanismos de participación, y esos mecanismos se van a abocar a la participación en los mecanismos habilitados dentro de la Alianza Ciudadana. Como sector juvenil no presentarán a precandidatos para la presidencia, pero sí lo harán para cargos de diputados. Estamos en el proceso de definir las que serán las candidaturas para diputaciones. Ahí sí vamos a hacer presentación de una bancada, incluso nosotros lo hemos dicho y lo estamos remarcando y lo hemos nombrado, que vamos a estar en el proceso de manera protagónica, al igual que nos vemos participando, si las condiciones lo permiten, y todo depende de este año también, en las municipales, en las que los jóvenes de aún en los distintos municipios y departamentos, por supuesto que van a estar y aspiramos a que estén como alcaldes, concejales, vicealcaldes y todas estas posiciones. Los jóvenes también apuestan que luego de definirse los precandidatos y los planes de gobierno de los distintos bloques, se dé la unidad de la oposición. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Directivo de UNIR advierte sobre el alto riesgo el que se enfrenta el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social frente al déficit monetario, producto de deudas en el país. Veamos el reporte que nos brinda José Abraham Sánchez. Ni el terremoto de 1972, la guerra del 79 y los años 80 puso en estado agónico al INS. Las ecuálidas pensiones de unos 200,000 jubilados penden de un hilo, según el conservador ingeniero Alfredo César del movimiento UNIR. Es un problema muy serio, ¿verdad? Porque está en peligro de que no se pueda seguir pagando las pensiones a los jubilados. Este año está proyectado que se va a necesitar inyectarle 260 millones de dólares al INS por el déficit que va a tener este año. Se lo tiene que inyectar el gobierno. Es decir, que ya el déficit es de tal magnitud que ya no podría, si no tuviera esa ayuda del gobierno, ya no podría pagar las pensiones completas. La deuda del Estado es millonaria, que sus abonos al INS solo es un tapagotera ante miles de agujeros en el techo. Y hay que buscar la meta de 1 millón de afiliados cotizando. Ahorita estamos un poquito arriba de los 700,000 a duras penas. Eso es lo único que puede verdaderamente salvar al INS. Y no vemos posible que este régimen lo haga porque no genera confianza para la inversión. La inversión está básicamente en el suelo. Por la represión, por la situación de mal manejo en cuanto a las libertades y derechos ciudadanos y por las sanciones que tiene internacionales. Esa es una razón más de que el pueblo de Nicaragua este año debe de cambiar de gobierno para poder resolver, en este caso, uno de los elementos fundamentales, que son las pensiones de los jubilados que han pagado por muchísimos años, han cotizado de su salario. ¿Cuál sería la solución según César? Los jubilados son casi 250,000 y hay aproximadamente 60,000 de esas pensiones de carácter político. Es una barbaridad. Lo segundo que hay que hacer es que se han crecido mucho los gastos de los supernumerarios y los gastos excesivos administrativos. No me estoy refiriendo a los gastos de salud y medicinas que requieren, sobre todo los adultos mayores, sino hay que poner austeridad en el gasto administrativo del INS para que no se esté gastando más de la cuenta. Y lo tercero, que es lo más importante para sacar al INS de este hoyo en que se encuentra, es recuperar
los 170.000 empleos formales que se han perdido desde la rebelión de abril del 18 y los más de 3.000 empresas que han cerrado por esa misma razón en el INSS. Difícilmente el próximo año el gobierno de Ortega Murillo siga oxigenando el INSS. ¿De cuánto es la deuda del Estado al INSS? Por los 800 millones de dólares. Y eso hay un programa en que se va pagando gradualmente año con año, alrededor de 20 millones al año, pero es completamente insuficiente porque si el hueco financiero de este año son 260 millones de dólares, pues un abono de 20 millones no hace mucho, ¿verdad? Es decir, cada año es un problema, es un riesgo inminente para el adulto mayor, para los jubilados, y también incertidumbre para el trabajador que está comenzando o que está a la mitad de su proceso de cotización, porque no sabe si cuando le toque jubilarse va a poder enfrentar el pago de su jubilación, el INSS. O sea que es un asunto que verdaderamente es transversal y ya sabemos que ahí no anda preguntando la afiliación política de nadie. Ahí va directo contra todos. Entonces es una de las cosas indispensables que tiene que resolverse. Es tan serio que en las visitas técnicas que hace el Fondo Monetario Internacional ya llevamos 10 años en que resolver las finanzas del INSS está en los primeros temas que ellos recomiendan y no se ha podido hacer. El gobierno de Ortega Murillo en el año 2007 recibió de los gobiernos liberales con un superávit de más de 1.000 millones de córdobas, es decir, que los ingresos eran superiores a los gastos, pero desde el 2013 el déficit creció, teniendo al INSS ya en el año 2018 al borde del colapso financiero total. En la actualidad no se dan a conocer cifras, todo es un misterio. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Este jueves, Mauricio Moreira, el joven que permaneció desaparecido por al menos 10 días, comunicó a sus familiares que retornaba al exilio por causa de las amenazas que venía sufriendo. Detalles con Valesca Rivera. Mauricio Moreira es el rostro del joven opositor que circuló en redes sociales por 10 días debido a su desaparición desde finales de febrero. Este jueves se esclareció el motivo del por qué dejó de tener contacto con familiares y amigos. Moreira señala que tras recibir amenazas decidió retornar al exilio nuevamente, fue lo que expresaron miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Comunidad Nacional, hemos recibido la notificación de Mauricio Moreira que gracias a Dios se encuentra con vida. Celebramos realmente que haya aparecido y agradecemos también a las personas que apoyaron desde las redes sociales y a los medios de comunicación por apoyar en la búsqueda y lograr dar con su paradero. Mauricio Moreira se encuentra fuera del país bastante largo, por motivos de seguridad no puedo decir dónde se encuentra, sin embargo lo bueno es que se encuentra con vida y que logramos al menos confirmar que no está detenido por la policía orteguista, ya como todos sabemos su modo operandi es capturar a opositores y luego decir que no los tienen. Vamos a seguir con el compromiso de seguir luchando para lograr las libertades que en Nicaragua se necesitan y que la ciudadanía nicaragüense merece. Él estuvo en Costa Rica en el 2019 y retornó al país a una casa de seguridad donde permaneció hasta que se integró al sector juvenil de la UNAP, donde participó activamente hasta el lanzamiento de la precandidatura de Félix Maradiaga. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Acción 10, urgente. Acción 10, urgente. La información de última hora en este momento. Última hora, 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 última hora. Vamos a establecer comunicación vía telefónica con nuestro compañero de labores, Ronald Rodríguez Solís, quien nos tiene una información lamentable de último momento, y es que una mujer ha fallecido en un accidente de tránsito. Esto ha ocurrido cerca de la rotonda Cristo Rey. Ronald Rodríguez, adelante, te escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, Odilí Vargas, buenos días a nuestros amigos televidentes. Efectivamente, nos encontramos propiamente de la rotonda Cristo Rey, media cuadra hacia abajo, donde lamentablemente ha fallecido una mujer de hasta el momento de identidad desconocida. Aparentemente se trata de una mujer indigente de aproximadamente 45 a 50 años de edad. Según algunas versiones, se presume que la mujer se acostó en el pavimento
en la media carretera y se cobijó. Un vehículo pasó creyendo que tal vez se trataba de un saco y le pasó encima sobre la humanidad de esta mujer. Vamos a tratar de conversar con un guarda de seguridad. Voy a enseñar el servicio. Jefe, aparentemente se trata de un vehículo. Sí, lo más eso se cree, pues que es un vehículo, porque ya estaba caído en el suelo ahí, estaba acostado ahí en el suelo, en el pavimento. Esos güeyes, que el vehículo tal vez pensaron de que era algún saco de basura, pues está cobijado y entonces ahí fue que la agarraron. Ella acostumbraba a andar en ese sector. Sí, ella andaba ahí, de ahí ella andaba acá de ambulancia, ahí siempre. Usted estaba en la rotonda, ahí dormía en la rotonda y todo eso. Hasta ahí, pues, yo, ahora que me levanté en la mañana, ya estaban la policía ahí con ella, creyendo yo que estaba viva, pero no, ya la habían matado, ya estaba muerta. Estaba cobijada, Sí, estaba cobijada, siempre ya, sí. ¿No sabes si es de algún lugar cerca? ¿Aquí tiene familia? No, negativo, yo no la conozco, yo pues no sé. La conozco porque sé que ella andaba aquí, pero el lugar donde ella vive no sé, directamente. Recientemente fue sobre la cabeza que pasó una de las llantas. Sí, porque la verdad que llevo después del daño, pues. Ahí fue donde le pagó la llanta, seguro, sí. Correcto. Escuchábamos declaraciones de un guarda de seguridad que presume que un vehículo la haya atropellado cuando ella estaba dormida, cobijada aquí sobre el pavimento, propiamente de la rotonda Cristo Rey, media cuadra hacia abajo. Hasta este lugar ya ha llegado el Instituto de Medicina Legal, están retirando el cuerpo para trasladarlo a las instalaciones y realizarle la autopsia, determinar cuáles fueron las causas de su muerte. Los agentes de tránsito de la Policía Nacional ya se encuentran en este sitio realizando las pertinentes investigaciones para determinar cómo fue que se originó este accidente o cómo murió esta mujer. Es la información que tenemos de último momento. Retornamos a estudio. Adelante, muchachos. Gracias, Ronald Rodríguez Solís. Información que estaremos ampliando en nuestras próximas ediciones. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Miembros de C por L denunciaron este jueves el asedio que vive la vicepresidenta de ese partido político. Más detalles a continuación. Esto ocurre exactamente en Chontales. 11 de marzo, las 7:50 de la mañana, Nueva Guinea. Así amaneció mi casa, por ser concejal, por ser mujer, por ser directiva del C por L y porque estamos en un gobierno dictatorial. La vicepresidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad en Chontales denuncia el asedio de agentes de la policía que este jueves desde horas tempranas rodearon nuevamente su vivienda. Este es el segundo día que permanecen en su casa, ubicada en Nueva Guinea, señala Janet Castillo. Hoy jueves 11 de marzo, hago pública mi denuncia, ya que por segundo día consecutivo la Policía Nacional se ha apostado frente a mi casa sin justificación alguna, asediando e intimidando a mí y a mi familia. Como presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad y como concejal, tenemos derecho de reunirnos, tenemos derecho de organizarnos y de movilizarnos. Denunciamos este asedio, esta violación de derechos en el mes de la mujer por parte de la Policía Nacional y nos comprometemos a seguir en la lucha hasta que Nicaragua sea libre, independiente y demócrata. En el lugar se realizaría una reunión con integrantes de esa agrupación política. En semanas anteriores denunciaron que policías mantienen sitiada la casa departamental de C por L en Granada. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Delegación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos visita el departamento de León ante las constantes denuncias de asedio a familias opositoras por agentes de la Policía Nacional. Tania López con el reporte completo. Ante los recientes asedios y allanamientos injustificados que uniformados han ejecutado a familias opositoras de León, una delegación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, encabezada por el doctor Paulo Cuevas, asesor legal de ese organismo, visitaron a la ciudad universitaria para recepcionar debidas denuncias y dar acompañamiento a los afectados. Tenemos que señalar y ser categóricos que aquí en León la situación está muy mal para las personas que
tratan de ejercer derechos políticos. La norma dice de que el Estado debe proteger a los ciudadanos para que el ciudadano ejerza derechos políticos. Freddy Rugama, vicepresidente municipal de la Coalición Nacional en León, así como David Samson, quien es uno de los representantes del Partido Ciudadanos por la Libertad, C por L, en esta ciudad han recibido asedios y todo tipo de amenazas. Que tengo que callarme, que no puedo seguir hablando en los medios, que no puedo seguir hablando en nada, que soy un tapudo, que solo babosadas hablo. Dicen ellos, pero yo lo que digo es lo que me hacen. Si ellos no me hacen nada, yo no voy a hablar nada, porque no soy mentiroso. Me parece que es magnífico que un organismo de los derechos humanos esté en el territorio nacional, ¿verdad? Viendo la situación que día a día tienen las diferentes personas, de una manera u otra, piensan diferente el gobierno. El organismo de derechos humanos considera que la ciudad universitaria es altamente peligrosa para las familias opositoras. En Acción 10, Daniel. Miembros del COSEB reiteran el llamado al gobierno para que revise la ley de concertación tributaria aprobada en el año 2019 y la que ha generado desestabilidad económica en diferentes empresas. Jimmy Romero con el reporte. El Consejo Superior de la Empresa Privada alertó al gobierno que la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, aprobada en febrero de 2019, sigue profundizando la crisis económica en Nicaragua. A través de un comunicado reiteraron la necesidad que las autoridades reconsideren una evaluación a los efectos que ha dejado la ley fiscal en las medianas y grandes empresas, las cuales se les elevó el pago mensual del impuesto anticipado sobre la renta, es decir, pasaron de pagar del 1% hasta el 3%, creando descapitalización, insolvencia fiscal y cierre forzado de operaciones entre las mismas. En el documento, COSEP señala que el sector productivo ha sufrido desde ya una pérdida en los niveles de producción. Las importaciones de bienes y servicios con la reforma encarecieron al agravárseles el impuesto selectivo al consumo y de derecho arancelario a la importación, que está afectando a las pequeñas y medianas empresas. También en su demanda exponen que el consumidor final se está viendo golpeado al haber agravado el impuesto al valor agregado a algunos productos de la canasta básica que son importados. En este aspecto, el Consejo Superior de la Empresa Privada exhorta a restituir las exoneraciones a los bienes de la cesta familiar para resolver a los consumidores el poder adquisitivo. Y por último, piden el cese al acoso y represión fiscal realizado por medio de auditorías que realiza la Dirección General de Ingresos y el cierre arbitrario de la ventanilla única electrónica contra los contribuyentes. El pronunciamiento coincide 3 años después que el gobierno aprobara la Ley de Concertación Tributaria a fin de recaudar tributos en medio de una economía que sigue enfrentando recesión e inestabilidad política. Jimmy Romero, Acción 10. Y pese a que hay una libre oferta y demanda, representantes de Fenicotaxi urgen incrementar el valor de las carreras de taxis en Nicaragua ante las constantes alzas en los precios de los combustibles y caída en la demanda de servicio que ha marcado también las ganancias en el sector selectivo. Veamos el reporte. La Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis confirmó que los cadetes del transporte selectivo se encuentran asfixiados económicamente por el constante incremento en los hidrocarburos. Según Vidal Almendares, desde noviembre a marzo del presente año, un cadete de taxi ha elevado por día hasta 141 córdobas su costo de operación, principalmente por factor combustible. Si un taxi tiene un promedio más o menos de 5 galones diarios, que es lo que utiliza en un turno promedio, unos más, unos menos, eso significa 141 córdobas que adicionalmente tiene que invertir el taxista para mantener operando su unidad. Si esto lo multiplicas por 28 días como promedio mensual, significa que casi 4.000 córdobas más está invirtiendo el taxista para mantener en operación su unidad de taxi. El representante del gremio mencionó que ya existen algunos conductores de taxis que han empezado a elevar sus costos en las carreras. Sin embargo, la carestía de la vida no está permitiendo que los usuarios paguen un monto adicional. Un cadete por cada turno debe pagar entre 350 a 400 córdobas. El mismo debe asumir también costos por repuestos y lubricantes, productos que hacen operar la unidad. Cuando se dice han incrementado la tarifa es cuando todo el mundo estuviera en una situación pareja. No se ha logrado todavía producto de la realidad económica de nuestros usuarios. Se anda intentando pues
realmente se necesita recuperar esos costos de operación, porque si no recoger los suficientes fondos, ¿cómo vas a comprar el combustible? ¿Cómo comprar las llantas? ¿Cómo comprar los lubricantes, los repuestos para tener operando el vehículo? Entonces sí se necesita pues incrementar la tarifa. Este pasado domingo las presentaciones de los combustibles registraron ya 17 semanas de alzas consecutivas. El galón de gasolina super empezó a comercializarse el litro en 36.53 córdobas, mientras la regular ya tiene un valor de 35.75 córdobas y el diésel, el carburante de mayor demanda, se vende en 30.96 córdobas el litro. Jimmy Romero, Acción 10. En otras noticias, el PLC celebró este 8 de marzo con la comparecencia de Aide Osuna, manifestando la importancia del perdón y la unidad. Geraldine Domínguez con más detalles. Este es el ambiente que se vivió el pasado domingo en la sede del PLC, donde actuales miembros celebraron el 8 de marzo con la participación de centenares de mujeres, incluyendo de los departamentos. La representante legal del partido fraccionado, María Aide Osuna, en su comparecencia, señaló la necesidad por la unidad, las disculpas, el perdón y la tolerancia. ¡Viva la mujer liberal! Y yo lo he dicho a varias y a varios en los departamentos y municipios. No crean que nos estamos enfrentando con pipitos o pipitas. Pipitos y pipitas que anduvieron saltando de partido en partido. Pero hoy no nos importa. Muchas heridas no nos importa. Lo que queremos es unirnos, perdonar, disculparnos y pedirle a Dios con mucho fe que nos ayude a tener tolerancia y paciencia. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En otro orden de noticias, al son de bandas filarmónicas, familiares y tradicionalistas dan el último adiós a Óscar Ruiz Rivera, conocido popularmente por dar vida al cacique mayor en las fiestas populares de Managua en Santo Domingo de Guzmán. Más detalles con Jocelyn Rojas. La mañana de este jueves realizaron una misa de cuerpo presente a quien en vida fue el tradicionalista nicaragüense Óscar Ruiz Rivera, conocido como el cacique mayor en las fiestas patronales de Managua en honor a Santo Domingo de Guzmán. La Eucaristía se realizó en la iglesia Santo Domingo, ubicada en las Sierritas de Managua. Y hoy ya despidiendo a esta leyenda, como es don Óscar, el cacique mayor, nos sentimos realmente comprometidos a seguir con nuestras tradiciones, a seguir con ese legado. Aquí fue notable la presencia de algunos tradicionalistas como Chema Pelón y también Camilo Membreño, quienes manifestaron que el cacique les dejó un gran legado. Van a haber personajes, pero reponer al cacique va a ser muy difícil. Y hoy la fiesta de Santo Domingo, lo que son las tradiciones, va a estar de luto. Pero una vez me dijo él, Camilo, yo voy a morir, pero las tradiciones siempre van a seguir. Bueno, sí, nos tenemos con el pésamo, digamos, él, digamos que se lo murió, pues, y todos todo Managua y todos los pueblos, ellos están espantados. ¿Cuánto tiempo compartió usted con él durante la fiesta de Santo Domingo? Ahorita tengo 46 años yo, digamos, con él, que platicamos. Claro, va a hacer falta, si es una devoción bastante buena de la de él. Al terminar la misa, el cuerpo fue llevado en el tradicional barco, al son de bandas filarmónicas y acompañado de una réplica de la imagen de Santo Domingo. Realizaron el que sería su último recorrido por las calles de la capital, el mismo que hacen cada 1 y 10 de agosto.
Después de recorrer las calles de Managua acompañado de amigos, conocidos y familiares, su cuerpo fue llevado al cementerio general donde descansarán sus restos. El cacique mayor falleció este pasado miércoles a los 75 años de edad a causa de un paro cardíaco. Su constancia y dedicación le valieron para ser uno de los pocos tradicionalistas reconocidos por la alcaldía de Managua, algunos de los cuales fallecieron en su tercera edad, como la chica vaca Juana Francisca Villalta o Lisímaco Chávez, el torólogo, tras haber animado las fiestas capitalinas durante décadas. Con imágenes de Roger Sánchez y Erasmo Hernández, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Reiteramos nuestro más sentido pésame a los familiares de que fuera el cacique mayor. Y con esta información nos vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. 5 años de edad, el cadáver fue descubierto por familiares en su casa de habitación. Yorleni Cordonero Arriola nos cuenta más. Este jueves fue encontrado sin vida el cuerpo de un hombre que fue identificado como Juan Antonio Díaz Rivas, de 75 años de edad, cuyo cadáver fue descubierto por familiares dentro de su casa de habitación ubicada en el barrio Julio César Calderón, en Granada. Según vecinos, el hombre tenía algunos años de habitar en el sector y padecía algunas enfermedades. El azúcar y la presión. Hace 3 días cayó aquí, en la calle. Le subió el azúcar y seguro la presión. Aquí lo tuvimos agarrado nosotros y estuvimos con él dando ejercicio. Después se lo llevaron allí la señora que donde él vive. Incluso el martes estuve yo con él en el cementerio, que él mucho llegaba a tomar café donde doña Leo. Y entonces ahí estuve bromeando con él, que le dije yo, don Juan, le digo, cada día lo miro más joven, usted lo miro bien rejuvenecido, le digo, parece que está chaval, le digo. Sí, hombre, que no queda. Y estuvimos bromeando, pues en otra palabra con él. Lo miré bien alegre. Y cuál fue mi noticia, que ahora me llamó don Julio, el que vive aquí, me llamó que había muerto faltando 20 para las 12. Y entonces fue mi sorpresa que me... Al lugar se hizo presente la Policía Nacional de Granada, la especialidad de peritos y el médico forense. Este último determinará la verdadera causa de la muerte. Este hecho se suscitó del Maxi Palí, 75 varas al este y una cuadra al sur. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Un hombre que viajaba a bordo de una moto resulta con uno de sus miembros inferiores fracturado tras impactar contra un camión, esto por el exceso de velocidad que fue aparentemente la causa del incidente. Detalles en el siguiente reporte. Con uno de sus miembros inferiores fracturados resultó Wilmer Salazar, quien se desplazaba en su moto a alta velocidad e respetó un alto, impactando contra un camión, hecho registrado cerca de la ferretería Sala en el municipio de Camoapa. Donde el paciente se muestra con una gran fractura en el miembro inferior izquierdo, en la parte del tobillo. Entonces estamos procediendo a inmovilizarlo para poderlo montar en la ambulancia y que lo lleven al hospital para que haya sea valorado por los médicos. Chavalos, ¿me entendés? Que no respetan las señales de tránsito, y estas son las consecuencias que hay. El lesionado fue atendido y trasladado por bomberos al Hospital Primario Francisco de Asís de Camoapa, mientras agentes de tránsito determinarán la culpabilidad de los involucrados. Con imágenes de TV Centro en Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Y siempre hablando sobre suceso, les comento que una niña de 7 años de edad fallece instantáneamente tras ser atropellada por un camión mientras regresaba en su centro de estudio en el municipio del Cuad del departamento de Jinotega. La mañana de este jueves pereció en un accidente de tránsito la niña identificada preliminarmente como Alison Weimar Arau, de 7 años de edad, quien falleció al ser atropellada por un camión placa JI 1270
que transportaba verduras en el Valle Los Blandón, en la cabecera municipal del Cuá, sobre la carretera que conduce al municipio de San José de Bocay, del departamento de Jinotega. Qué barbaridad, pobrecita, haber gritado. Llama a la policía. Dios mío. No. Por lo menos no. Según familiares, la pequeña cursaba el primer grado en el colegio El Cefer y cuando regresaba del centro de estudio hacia su casa a eso de las 11 del mediodía, fue impactada por el vehículo pesado, falleciendo instantáneamente. Agentes de la Policía Nacional se hicieron presente al lugar del trágico hecho para realizar las debidas investigaciones. Mientras tanto, el conductor del vehículo fue trasladado a la estación policial de la localidad. Desde Matagalpa para Acción 10 les informó David Palacios. Un hombre que viajaba en una moto junto a su hijo fueron impactados por un automóvil en la salida norte de Ocotal. El menor permanece en estado delicado de salud en un centro hospitalario. De un solo fue horrible porque la moto quedó prensada en el carro, el niño salió en el aire, ya el niño ya estaba casi con los ojos en blanco y sacando sangre de las fosas nasales. El espantoso impacto por colisión con automóvil. Padre e hijo que viajaban en moto sobre carretera panamericana de norte a sur salen por los aires cayendo estrepitosamente sobre pavimento. El trágico accidente de tránsito ocurrió a eso de las 12:10 del mediodía de hoy jueves 11 de marzo, propiamente en la parada conocida como el Guanacaste, entrada al barrio Norastorga en Ocotal, Nueva Segovia. Sí, viene de norte a sur un señor ahí montado en su moto con su hijo, que lo traía de clase, pero el niño venía con su uniforme, su mochila. En eso viene un brother en un carro, no hizo alto ni nada y entró de sur a oeste, toda madre. En eso levanta al brother de la moto y el niño sale en el aire, como sus 8 metros, porque si usted ve donde viene esa moto, viene a caer más bastante acá el niño. Los dos lesionados fueron trasladados hasta el hospital Alfonso Moncada Guillén por voluntarios bomberiles de la ciudad. Según versiones de testigos, el niño de unos 7 años llevaba un golpe en la parte posterior de su cabeza y su estado era muy grave. Cabe señalar que esta parte de la salida norte de Ocotal es muy propensa a la accidentalidad, por lo que se debe de instalar reductores de velocidad. Unos 50 minutos antes de había ocurrido otro. Constantemente, que es una pasada catastrófica. Las autoridades me entienden que tengan más prudencia, las autoridades que busquen cómo resolver ahí, poner reductores o conos, alguna cosa, pues me entienden que limite un poco las accidentes. La policía se presentó al lugar para levantar croquis y datos de investigación. El conductor del automóvil está detenido. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros en su segmento Debates y Soluciones. Vamos a hablar acerca de estos anuncios que ha hecho la Alianza Ciudadana acerca de que ya tienen su plan de nación que estarán presentándole a los nicaragüenses próximamente. Para ello se encuentra con nosotros aquí en estudio uno de los miembros de Alianza Ciudadana. Jimmy. Así es, muchas gracias Douglas por acompañarnos acá en el segmento Debates y Soluciones en Acción 10 en la mañana. Comentarnos un poco en qué consiste el programa de gobierno ciudadano de la Alianza Ciudadana. ¿Qué temas incluyen? Precisamente se abordan temas económicos, temas políticos, temas sociales. Bueno, muchas gracias Jimmy por invitarnos y también a Michelle. El programa es un programa concreto, a pesar de que también los temas que se abordan son bastante amplios. Hablamos de temas económicos, hablamos de temas sociales y tiene un énfasis también de la reforma institucional del gobierno.
porque nosotros en Alianza Ciudadana creemos de que primero tenemos que sembrar los cimientos para que realmente en Nicaragua se pueda construir una democracia y que no volvamos a caer en ninguna dictadura. En el tema de la institucionalidad de Nicaragua, ¿cuál es la propuesta que hacen en este plan de gobierno ciudadano? ¿Qué cambios esperan en una nueva transición de gobierno? Mira, nosotros estamos planteando que hay que hacer una reforma constitucional profunda. Reforma que, por lógica, vamos a necesitar ganar bastantes diputados, tener una mayoría que pueda llevar a cabo esos cambios. Hablamos de una reforma electoral, incluyendo precisamente para que el Estado sea más representativo y logre captar esa asamblea las distintas demandas que hay en todo el territorio. ¿Para quiénes se consultó para la elaboración de este plan de gobierno que ustedes están ya presentando públicamente? Fíjate que consultamos a un sinnúmero de expertos a nivel nacional e internacional. También hablamos con gente de la Alianza Cívica, gente de C por L, y como dijimos en el comunicado del martes, es un proyecto que todavía no está cerrado, porque recordemos que se anunció el plan de gobierno y también el periodo de inscripciones. Douglas, queremos recordarles también a las personas que nos están viendo que pueden enviar sus audios a través de nuestra línea de WhatsApp para que podamos compartir también con Douglas sus planteamientos y sus cuestionamientos alrededor de estos planes. Hablemos de en concreto cuáles son los principales cambios que ustedes quieren proponer. Hablaste de una reforma constitucional. ¿Cuál es la propuesta de reforma constitucional que ustedes están planteando? Creo que hay muchos temas que son precisamente los que han ocasionado la crisis. Por poner un ejemplo, cuando nosotros hablamos de la reforma del Estado, hacemos énfasis de que la policía tiene que ser reformada, tiene que ser depurada, se tiene que devolver el poder civil a la misma, porque recordemos que prácticamente el Ministerio de Gobernación fue desaparecido de sus funciones con respecto a la policía y ahora el jefe absoluto es el presidente Daniel Ortega. De igual forma planteamos lo mismo con el ejército. En el caso de esta reforma constitucional nosotros planteamos, porque a diferencia de lo que se ha dicho en otros debates, nosotros creemos que temas como el de la no reelección, el del 50%+1, realmente es un tema para la nueva Nicaragua, que primero tenemos que ganar las elecciones, salir de la dictadura y después es que tenemos que comenzar a implementar ese tipo de cambios. El tema, por ejemplo, de la policía y del Ejército Nacional, ¿ustedes ya lo han definido como que se debe de hacer o estarían dispuestos también a someterlo a votación con la población? Fíjate que nosotros planteamos que tiene que ser una reforma profunda. Nosotros creemos de que no puede desaparecer a la policía ni puede desaparecer el ejército, precisamente porque lo que vas a ocasionar es un problema de seguridad y defensa. Sabemos que dentro de estas instituciones hay personas que son profesionales, hay personas que han estado involucradas en arbitrariedades y abusos. Pero la pregunta es, ¿se lo consultarían a la ciudadanía? Sí, lo podríamos consultar, pero nuestra propuesta es esta, pues, es decir, reformar, depurar y realmente buscar quiénes son los que tienen responsabilidades o no en los distintos acontecimientos que pasaron en los últimos años, específicamente violaciones de derechos humanos. El plan evidentemente es de la Alianza Ciudadana. ¿Cómo va a lograr la Alianza Ciudadana llegar al poder? Bueno, nosotros creemos en la vía electoral, esa es la manera de llegar al poder y para eso necesitamos aglutinar a toda la oposición y presentar buenos candidatos que se basen en un plan. Es por eso que nosotros en el paso a paso planteamos, bueno, vamos a construir esta Alianza Ciudadana, vamos a definir como plataforma electoral al Partido Ciudadanos por la Libertad, que ya está vamos definido. a establecer, exacto, un plan de gobierno y luego un periodo de inscripciones de candidatos que asumen la plataforma electoral y el plan de gobierno, porque nosotros creemos que ese es el paso a paso que se debe realizar. Hablaste de la inscripción de precandidatos, también se anunció el martes que precisamente ya tienen o ya cuentan con el procedimiento para la inscripción y la escogencia de los mismos. ¿Cuáles son los procedimientos precisamente y cuál va a ser el mecanismo de escogencia? ¿Quiénes van a poder, por ejemplo, votar por X o Y candidatos que se preinscriban en la Alianza Ciudadana? Fíjate que lo primero son los requisitos de ley, es decir, los requisitos constitucionales para poder ser candidato a la presidencia del país. Luego nosotros hablamos de mecanismos como encuestas, grupos focales, consultas, debates y ese tipo de análisis. Cuando hablamos de la consulta, quizás la más amplia es la de encuesta, porque hablar de primarias en estricto senso, es decir, que dependen del Consejo Supremo Electoral, que te prestan las juntas receptoras de votos y el padrón, eso prácticamente es imposible, es por eso que hablar de primarias no es viable. Entonces nosotros hablamos de encuestas, grupos focales, evaluaciones, debates. ¿Quiénes ya han participado, Douglas, en o han confirmado de alguna manera participar en este proceso de consulta que estaría realizando la Alianza Ciudadana? Según nosotros anunciamos, el periodo de inscripción va a comenzar el próximo martes. Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta de las personas que están interesadas. Muchas personas están interesadas, pero por una cuestión de no ser infidente no te puedo decir quiénes son los candidatos que han dicho que se quieren inscribir, pero es abierto.
a quien quiera, solo que cumpla los requisitos constitucionales y algunos puntos que se les van a ir dando en el proceso, sobre todo a los candidatos interesados. ¿Ustedes esperan que dé resultado este proceso, tomando en cuenta de que ya hay precandidatos que aspiran a la presidencia presidencial que han firmado un acuerdo para elegir a un líder único de la oposición? Claro, pues específicamente lo hicimos porque creemos que va a funcionar y en ese sentido porque esta inscripción toca un tema que es la principal demanda de las personas, que es precisamente que el proceso sea democrático. Creo que somos la primera organización que abre un proceso abierto. Vos te puedes llegar a inscribir, luego van a haber encuestas, grupos focales, análisis, abierto, todo lo demás. Es democrático. ¿Qué tanta credibilidad va a tener ese proceso y qué tanto va a ser creíble de que no existan sectores que metan la mano en este proceso? Precisamente se van a utilizar firmas internacionales, compañías especializadas en el tema, que algunas son las encuestas que nosotros hemos estado viendo en los últimos años y en los que toda la ciudadanía confía, no es MIR, por ejemplo. Douglas, ustedes ayer, los miembros de AUN, hablaban de que también creen en la unidad de los sectores opositores. Estamos claros que sectores opositores solo hay dos grandes bloques, que estaríamos hablando de la Alianza Ciudadana, en donde ustedes forman parte, y la Coalición Nacional, en donde hay partidos, y que también tienen su propio proceso de escogencia de un candidato único y que están en este proceso que ustedes también van a iniciar. Ustedes apostaban o decían ayer que creían en la unidad. ¿Cómo van a resolver el asunto de que ambas agrupaciones van a tener su propia propuesta de candidato único, sumados, por ejemplo, a la intención que tiene Cristiana Chamorro de también participar de una especie de selección de candidatos únicos, que también tiene interés por ser la candidata a la presidencia? Sin embargo, todavía no ha dicho si va a correr con una u otra plataforma. ¿Han pensado en lo que va a ocasionar o lo que va a suceder una vez que cada quien presente o tenga su candidatura? Desde que nosotros no nos cabe ninguna duda que en Nicaragua va a haber unidad y que al fin y al cabo va a haber un bloque opositor que es el que la gente va a seguir y que va a estar claro que es el que le puede ganar al régimen de Daniel Ortega. Sobre los candidatos, nosotros estamos invitando a todos los candidatos a que se inscriban en esta plataforma, incluyendo a doña Cristiana Chamorro. Lo que ella plantea, pues que no lo he entendido, es que ella primero espera que se haga la unidad y después ella meterse al ruedo para disputarse esa candidatura. En ese sentido yo tengo alguna diferencia porque creo que no tenemos que esperar que los demás hagan la unidad. Todos tenemos que incluirnos, tenemos que luchar precisamente para construir esa unidad y es precisamente lo que hacemos nosotros. ¿Qué sucedería, por ejemplo, que ustedes logren la escogencia o terminen con la escogencia de su candidato y ella no se inscriba en la Alianza Ciudadana y tampoco se inscriba en el proceso de selección de la Coalición Nacional? Si ella aspira a sumarse a este esfuerzo, le estarían negando su participación dentro de la Alianza Ciudadana, por ejemplo? No, realmente, porque nosotros abrimos el mecanismo. Es decir, la persona que no se quiere inscribir... Si lo hace posteriormente al mecanismo. Bueno, creo que nosotros ya fijamos unos tiempos de que se abre un mecanismo, no le hemos dado cierre todavía precisamente para que todas las personas se vean motivadas, pero en ese sentido creo que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para motivar, para convencer a las personas de que participen en este proceso, pero si alguien no se quiere someter a un proceso democrático, creo que ya no es un problema de nosotros y no somos nosotros los que nos vemos cuestionados, sino aquellas personas que tengan una pretensión a la presidencia y que no se quieran someter a un proceso democrático. ¿Realmente ustedes creen que la Alianza Ciudadana se va a unir en un solo bloque con la Coalición Nacional? Fíjate que a nosotros no nos cabe ninguna duda. Creemos de que la plataforma electoral de Ciudadanos por la Libertad de Elección Ciudadana es la que tiene la mayor capacidad para hacerle el mejor frente al gobierno y que efectivamente muchos de los sectores van a terminar, porque estamos en varias discusiones. Recordemos que hay una comisión de diálogo político en la que ya hay conversaciones en la mesa. Entonces, no es que sea muy positivo, ingenuo, nada por el estilo, sino que yo creo de que eso se va a ir encaminando. Ya como decía doña Cristiana, en ese sentido le doy la razón, tampoco hay prisa. Es decir, todavía hay tiempo y no podemos hacer las cosas mal. Hay que darle que cada una de estas cuestiones se desarrolle para no estar improvisando. Ya existen pláticas a lo interno tanto de la Alianza Ciudadana como la Coalición Nacional, la Alianza Cívica, para lograr este proceso de unidad previo a las elecciones de noviembre. Fíjate que el punto creo que hay que destacar es que las conversaciones nunca se han terminado. Es decir, el canal de comunicación entre Alianza Cívica y LUNAT nunca ha desaparecido.
De igual manera, el Partido Ciudadanos por la Libertad ha estado conversando de manera bilateral, no informal, con partidos como el PRD, nosotros también hemos conversado, y el Partido Ciudadanos por la Libertad con el Movimiento Campesino. Entonces las conversaciones no es que han habido un detente y que no existen, sino que se están dando de una manera discreta, porque realmente esa es la manera en la que nosotros creemos pueden dar frutos. Porque ante la opinión pública se ha visto algunos roces entre estas plataformas políticas, organizaciones, partidos políticos. ¿Qué está pasando al interno? Fíjate, creo que esos roces también hay que verlos como algo normal, pues, porque la oposición nicaragüense es diversa, es democrática, no le tiene miedo al debate. No es como el Frente Sandinista, que es una organización vertical en la que nadie puede decir nada contrario a lo que plantea el caudillo o el jefe de la zona. En nuestro caso sí tenemos esa libertad, que muchas veces la gente dice queremos democracia, queremos discutir, queremos amplio debate, pero cuando ese amplio debate se da en la concreta, después dicen no, eso es pleito. Realmente no hay que verlo así, sino como una discusión de ideas donde estamos construyendo en conjunto la opción que le queremos brindar a la ciudadanía. Hablemos acerca de las reformas electorales. Para lograr asistir a unas elecciones, muchas personas, muchos de los opositores han dicho que se requiere de estas reformas. ¿Cómo van a presionar al gobierno para que hable de reformas electorales y se realicen las reformas electorales necesarias que te garanticen elecciones limpias y transparentes, considerando que estamos a marzo, claro, falta un mes y medio para que se venza el plazo propuesto por la Organización de Estados Americanos? Fíjate que nosotros en ese caso, en Alianza Ciudadana, asumimos la reforma planteada por la Organización de Estados Americanos. Efectivamente, el ultimátum es hasta mayo. Creemos de que en estos meses tenemos que enfocarnos en eso. Por eso es que hemos dicho desde enero, en el caso de nuestra organización juvenil, que es parte de la Alianza Ciudadana, hemos dicho de que hay que enfocarse en la reforma, hay que presionar en la reforma y hay que hacer acciones concretas, como levantar firmas, andar entregando volantes, pero sobre todo motivar a la gente de que la reforma electoral es una necesidad, porque en lo que hay que ser honesto es en que la mayoría de la ciudadanía no está enganchada todavía en el tema político. Y mientras la ciudadanía no esté enganchada, va a ser difícil tratar de canalizar todas esas fuerzas. Pero precisamente las agrupaciones políticas parecieran no estar enfocadas en fortalecer y en exigir este tipo de reformas electorales. ¿Por qué no están haciendo campaña como ha hecho la organización juvenil a la que pertenecía? Es que fíjate que creo que no se ha dado eso porque ya el tema de las precandidaturas es el que se volvió central en la agenda política nicaragüense. Es decir, la gente está más preocupada por qué candidato te gusta o qué candidato no te gusta. Pero en ese caso, en Alianza Ciudadana... ¿O las agrupaciones políticas? Las agrupaciones políticas, no todas, pues, porque Alianza Cívica no tiene candidato. Ciudadanos por la Libertad no tiene candidato. Y nosotros hemos dicho de que en el caso del Partido Ciudadanos por la Libertad que no va a presentar candidato y la Alianza Cívica también. Es por eso que Juan Sebastián Chamorro renunció a la dirección ejecutiva, porque los estatutos no permitían que una persona con un cargo en Alianza Cívica fuera candidato. Entonces creo que el problema es eso, pues de que hemos desviado la atención hacia el tema de los candidatos cuando no hemos preparado las condiciones para tomar la decisión si vamos a ir o no a elecciones. ¿Qué posición tiene la Alianza Ciudadana respecto si el gobierno no anuncia en mayo reformas electorales tal y como lo ha demandado la Organización de Estados Americanos? ¿Irían o no a un proceso de elecciones aunque ya hayan terminado el proceso de inscripción y escogido un candidato único? Fíjate que esa precisamente es una de las decisiones más trascendentales y que se tiene que dar en conjunto con toda la ciudadanía. Es decir, esa no es una decisión solo de Alianza Ciudadana, sino que va a ser una gran consulta porque es quizás una de las decisiones más estratégicas. Lo que te quiero decir es de que no la puedes tomar de antemano, porque muchas personas plantean de que tenés que decir desde ahorita, si no dan esas condiciones no vamos. Nosotros creemos de que vos no tenés por qué estar enseñando tus cartas antes de que sea el momento. Tenemos que dejar que pase el momento y en ese momento tomar esa decisión. Porque puede ser que la estrategia de Daniel Ortega es desmotivarnos y que nosotros desde hoy digamos, no vamos a ir a elecciones si no hay reforma. Entonces él no hace la reforma en mayo, te la hace después, pero vos ya dijiste que no vas a ir a elecciones. Entonces no podemos anticiparnos a ese tipo de cosas. ¿Pero qué pasaría en ese escenario hipotético de que no hubiera reformas electorales previo al proceso? Fíjate que ahí el gran debate es de participar o no participar. Entonces, en ese sentido, lo que está ¿Tiene las dos en opciones el ambiente, ustedes? Sí, lo que está en el ambiente es de que para muchas personas participar es legitimar a la dictadura, pero también hemos visto que la no participación no genera ningún resultado. Es decir, en el 2016 no participamos y el gobierno tiene mayoría calificada que puede hacer y deshacer en la asamblea. De igual manera le ha pasado a los venezolanos. Se han abstenido y esa abstención solo ha servido
para que el régimen autoritario se consolide. Entonces no es tan de blanco y negro participar sí o participar no, sino que tienes que hacer ese análisis de en ese momento qué es lo que más te conviene. Porque recordemos también que la campaña electoral, en este caso no es una campaña convencional, es una campaña prácticamente de una ciudadanía que quiere cambiar el sistema, una campaña electoral que se va a volver de protesta, no solo andar haciendo propuestas por candidatos y tipo de cosas, sino que la gente también la va a usar para expresar todo eso que ha tenido reprimido en estos últimos 2 años. Entonces, ¿qué pasaría con ese discurso que ustedes han mantenido desde el inicio de la crisis de 2018, que ustedes han solicitado elecciones libres, justas y transparentes? En el caso de no haber observación internacional, entonces prácticamente ese discurso que ustedes han mantenido en los últimos meses quedaría apartado o a un lado. No, fíjate que no, porque lo que nosotros creemos es de que primero lo general es que hay que luchar. Uno no puede decir, no me voy a presentar esa lucha antes de que esa lucha se dé, porque prácticamente es abstenerse. ¿Cuál sería el mensaje si nosotros a la ciudadanía le decimos, no vamos a luchar, no vamos a ir a las elecciones desde ahorita, sin antes que se den las condiciones? ¿Y qué pasa? El desierto en este año, y el próximo año 5 años más de desierto. Esa es una decisión bastante trascendental, y recordemos algo, ahorita más del 70% de la ciudadanía quiere participar en las elecciones. Hay un énfasis, hay un entusiasmo de la gente por participar, porque es el único mecanismo que nos ha quedado para hacerle frente a esta dictadura. ¿Ustedes están conscientes de que ese 70% de la población que aún no decide por qué candidato o por qué partido político estaría dando su voto en las elecciones, podrían ustedes atraerlo? Precisamente por eso es que estamos ofreciendo un plan de gobierno ciudadano, porque sabemos de que la gente, hay muchos temas que son más allá de la política, que son los que más le interesan a la ciudadanía. Te puedo poner ejemplos tan básicos como el tema de los rótulos, pues. Vos hablas con cualquier comerciante en el país y te va a decir que una de las cuestiones que más le agobia es que producto de ese esfuerzo le quitaron un rótulo que es su identidad comercial, entonces vos tenés que dar esas soluciones. Otro tema es el tema de la gasolina. Es decir, aquí casi se derroca el gobierno de Bolaño solo porque le aumentaron 50 centavos a la ruta, y ahorita llevamos 16 semanas en el que casi ha aumentado 7 Córdoba el litro de combustible, entonces eso está agobiando. Lo que nosotros queremos es comenzar a hablar de eso. También está, por ejemplo, la reforma tributaria. El día de ayer el COSEP volvió a insistir en que esta reforma debería de echarse para atrás o hacer una reforma. Especialistas han insistido en que sí se requiere una reforma tributaria, pero con mayor práctica o recomendaciones de expertos en la materia. Esto también forma parte de este plan que ustedes han propuesto. ¿Y cuáles son esos planes? También está el tema, por ejemplo, del paquete de leyes que se han aprobado desde el año pasado y que ha afectado tanto a la empresa privada, a organismos no gubernamentales, como a los medios de comunicación con la ley de ciberdelito y a las personas. Pero aún así, y además está la ley de los pueblos que inhibe a todo aquel que en algún momento hubiese celebrado o solicitado sanciones para los funcionarios del gobierno de Ortega. ¿Esto también está planteado en este plan? Fíjate que sobre todo esta ley que vos mencionás, nosotros somos taxativos en el sentido de que hay que derogarlas todas. Y es por eso que necesitamos esa mayoría que derogue todas esas leyes. Sobre el tema de la reforma tributaria, lo que nosotros decimos es que hay que plantear un sistema que no sea confiscatorio, porque lo que hoy está sintiendo la ciudadanía es que el fruto de tu esfuerzo está prácticamente siendo usurpado, robado por el gobierno, y no ven los resultados de esa recaudación. Nosotros planteamos un sistema más ágil, más simple, progresivo, y que la gente vea los resultados, sobre todo, de esa recaudación. Ok, Douglas, vamos a escuchar nuestro primer audio que nos han enviado nuestros amigos televidentes acá en el segmento Debates y Soluciones. Recuerde mandar sus audios con el debido respeto a nuestros invitados al 85 12 28 28. Vamos a escuchar, Douglas, el primer audio. Muy buenos días. ¿Qué tal? Un gran placer. La pregunta es la siguiente. Ustedes están haciendo su propia convocatoria, ¿no?, para llegar al consenso presuntamente de un candidato. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si ustedes en algún momento se dan cuenta que a niveles populares realmente la gente quiere ver a un Félix Maradiaga, por ejemplo, como presidente y no a alguien de Ciudadanos por la Libertad? ¿Ustedes estarían apoyando a Félix si en una convocatoria abierta o de manera popular el pueblo quiere ir con él? ¿Lo apoyarían en esa instancia? ¿O por no haber quedado alguien de C por L o la empresa privada, ustedes irían a tres bandas?
¿Cuál es la posición que ustedes tienen respecto a esta pregunta que ha hecho nuestros amigos televidentes? Es como lo dije en el inicio, la convocatoria es abierta. Es decir, nosotros invitamos a gente como Félix Maradiaga, Cristian Chamorro, Juan Sebastián, a todos los candidatos a que se inscriban y se sometan a este proceso democrático. Y lo otro es que el Partido Ciudadanos por la Libertad ha dicho desde el 2019, creo que ellos no van a presentar ningún candidato. Entonces la respuesta es esa al televidente, pues es decir, nosotros estamos invitando a todos los candidatos, no estamos imponiendo a nadie. Queremos de que la gente participe en este proceso democrático y precisamente lo que estamos buscando es al candidato que pueda derrotar a la dictadura, no un candidato que solo nos guste a nosotros, sino que le tiene que gustar a la gente. Con respecto a las reformas del INSS, por ejemplo, y cómo rescatarlo de la crisis en la que se encuentra y que se ha venido agravando con la crisis primero del 2018 y ahora con el tema de la pandemia, ¿también hay algún tipo de propuesta de salvación al Instituto de Seguridad Social? Claro, el principal planteamiento, y eso lo hemos escuchado de los distintos especialistas que nosotros recogemos, es de que se tiene que pagar la deuda del Estado. Recordemos que el principal deudor del Instituto de Seguridad Social es el gobierno, que no ha pagado desde hace años. Entonces, ¿pero de dónde van a sacar si, por ejemplo, hay serias crisis económica, venimos a un tercer año de recesión, en año electoral, ustedes o la oposición estaría recibiendo un país que no tendrá liquidez? ¿Cómo va el gobierno a asumir y rescatar la deuda del INSS? Fíjate que el problema de fondo en ese sentido es la falta de confianza en el país. Es decir, por eso que nosotros creemos de que el problema económico solo se soluciona resolviendo el problema político. En la medida que aquí venga un gobierno democrático que haga las gestiones a nivel internacional, no nos cabe ninguna duda que vamos a tener préstamos internacionales precisamente para tratar de sanear la situación fiscal del país. O sea, aumentando la deuda externa es como van a sanear el INSS. Eso, como te decía, primero el gobierno tiene que pagar su deuda con el Instituto de Seguridad Social, porque el INSS no es del gobierno, el INSS es de los trabajadores y de los contribuyentes y de las patronales. Entonces, primero se tiene que sanear eso. En el caso del gobierno tiene que reordenarse, tiene que haber una reestructuración, porque recordemos también que hay un sinnúmero de gastos superfluos, hay personas que no trabajan, que están en nómina fantasma, entonces tenemos que hacer esa revisión y efectivamente, aunque sé que no se escucha bien, aquí vamos a necesitar ayuda internacional, cooperación, pero también préstamos internacionales para poder hacer frente a ese sinnúmero de necesidades, que es lo que ha querido hacer el gobierno tiene 3 años de andar buscando préstamos, le dieron por los 2 huracanes, por la pandemia, pero es una cuestión que se tiene que hacer y no le han dado lo que realmente necesitamos como país precisamente porque no hay confianza en este gobierno. Douglas, en este caso, ese programa de gobierno que ustedes están presentando, la Alianza Ciudadana, ¿en qué consiste en el tema económico? Por ejemplo, el desempleo ha venido agravándose en nuestro país con la crisis sociopolítica. Según el gobierno, hemos decrecido, o ellos han dicho que podría estar decreciendo el año 2020 entre 1.5 a 2.5%, y eso ha creado ya desempleo desde el 2018 al 2020. Se habla que al menos 230.000 personas pasaron a la acera del desempleo, no tienen recursos económicos, están viviendo solo por subsistencia. ¿Qué propuesta hacen en este plan de gobierno que ustedes están presentando? Fíjate que eso es una cuestión multifactorial cuando nos buscan analizar el desempleo. Por ejemplo, de esta gente que ha salido del desempleo, una parte de la responsabilidad de esto tiene que ver precisamente con esta reforma tributaria que prácticamente destrozó a más de 3.000 empresas. Nosotros necesitamos quitarle esa carga para que esta gente se vea motivada a reabrir y abrir más plazas. También tenemos el problema de las personas que están entrando, la población económicamente activa y que están entrando al mercado laboral. Es por eso que nosotros también planteamos una política de primer empleo, darles incentivo a las empresas para que capten a todos estos jóvenes que están entrando a su vida productiva. Pero vuelvo de fondo, necesitamos tener confianza, necesitamos inversión internacional, porque la gente tampoco está invirtiendo en Nicaragua porque saben que tenés problemas de propiedad, que si vos invertís te pueden confiscar el fruto de tu inversión. Entonces no puedes verlo solo desde un aspecto, sino que tienes que solucionar todos estos puntos. Para mejorar el tema del empleo se necesita inversión, mejorar el tema de la inseguridad jurídica que se ha venido deteriorando en los últimos años en el país. En ese aspecto, ¿qué proponen o qué cambios van a hacer si hay un cambio de transición? Fíjate que el tema de la seguridad jurídica, nosotros aquí hablamos, por ejemplo, del tema de las confiscaciones. El mensaje que mandó el gobierno con la confiscación de estas organizaciones no gubernamentales fue terrible para el sector privado internacional, precisamente porque no hay seguridad jurídica. Nosotros lo que hablamos es revertir este proceso de confiscación y fortalecer los instrumentos jurídicos que le den garantías a las personas de que si vos invertís, tu propiedad va a estar garantizada.
Nosotros creemos que esa es una de las piedras angulares para solucionar este problema y es el que puede atraer inversión, además de la paz social, porque no puedes invertir en un país con la inestabilidad que tiene Nicaragua. ¿En cuántos años sería palpable esa atracción de inversión extranjera directa, tomando en cuenta que el país ha venido deteriorándose ese tema? No llegamos ni a los 500 millones de dólares en atracción extranjera directa desde el 2018. Incluso hemos decrecido, creo que hasta 315 millones de dólares no se ha logrado ni superar. Bueno, en ese sentido nosotros hablamos de fases, pues. Es decir, vos necesitas una inyección rápida en los primeros 100 días de gobierno, luego vas a necesitar, que tiene que ver, como decíamos, cooperación, inversión, pero también préstamos, luego necesitas otra inyección de capital, más de inversión que tenga más sostenibilidad una vez ya, porque eso es quizás el principio de este programa. Necesitas establecer los cimientos de la institucionalidad. Ya teniendo esos cimientos vas a generar la confianza que va a permitir que la gente invierta. Pero también para ser claro con la ciudadanía, y no hay que ser demagogo, porque el programa dice, hablar con la verdad, sin demagogia, solucionar el problema de Nicaragua va a durar muchos años. Es decir, no es uno, dos, no es ni el primer gobierno solo va a ser la transición para ordenar este país. Ya el desarrollo, algo más amplio, va a ser después de un segundo gobierno, un tercer gobierno, para realmente comenzar a ver y recuperar todo lo que se ha destruido en los últimos años. Douglas, ¿por qué presentar un plan de gobierno sin haber logrado la unidad de los sectores opositores y sin tener a una figura o a un candidato para las próximas elecciones? Es que creo, y lo que estamos planteando nosotros en Alianza Ciudadana, es que precisamente vos primero tenés que llegar a los acuerdos de qué es lo que le vas a ofrecer a la ciudadanía, en qué es lo que crees, la plataforma programática. Después es que vos vas a un proceso en el que elegís candidatos. Aquí el problema es que se ha tratado de poner la carreta delante de los bueyes, tener candidatos, después tener programa y por último la plataforma electoral lo que hacía. Realmente es lo contrario. Y esa ha sido nuestra ruta de trabajo en Alianza Ciudadana. Nosotros creemos de que ese debe ser el camino. Por eso que nosotros hasta ahorita sacamos la inscripción. Y una inscripción amarrada a un programa de gobierno, porque en esto estamos de acuerdo. Y es un programa lo suficientemente flexible, pero también suficientemente básico para que toda la oposición se sienta identificada. Douglas, pero este plan de gobierno que ustedes están proponiendo es un plan que han llegado a un consenso o a un acuerdo con especialistas, pero también con miembros de Ciudadanos por la Libertad, que es un partido político, con miembros de la Alianza Cívica, que en su mayoría está representado por empresarios o representantes de la empresa privada. Y ¿qué sucederá si ustedes hablan, por ejemplo, de la unidad de todos los sectores, asumiendo de que se refieren también a los sectores que conforman la coalición nacional? ¿Los de la coalición nacional tendrán que supeditarse o quedarse amarrados con este plan de gobierno? ¿No sufrirá algún tipo de cambio el plan si estas otras organizaciones lo solicitan? Fíjate que en el comunicado del martes pasado nosotros decimos de que este es un programa básico, que efectivamente se puede enriquecer, porque todo se puede enriquecer y todo se puede mejorar. No es una cuestión que nosotros estamos dando por cerrado. Como no hemos dado por cerrado cuando hay que terminar la inscripción. Nosotros estamos dejando un abanico bastante amplio precisamente para que nos permita tener la flexibilidad necesaria de comenzar a resolver estos problemas. Pero el espíritu es ese, pues, es discutir. Nosotros aquí estamos presentando nuestra propuesta de plan de gobierno y propuesta de inscripción para un mecanismo democrático de selección de candidatos. Del otro lado nos gustaría ver también cuáles son las propuestas en esa línea y nosotros estamos invitando a que participen en la que estamos planteando. Eso significa que cualquier bloque de la oposición, en dado caso que la misma oposición llegue al gobierno, ustedes están dispuestos a presentarle este plan, poder retomar este aspecto no, juntarlos. Claro, que el espíritu, como te digo de un inicio, es un espíritu democrático, de conversación, de diálogo, de tratar de que lo que sea en Nicaragua sea lo mejor y que se escuchen las distintas voces. Entonces este programa nosotros creemos que es el que está dando en el clavo de la necesidad que tiene en el país. También sabemos que hay otras propuestas y es por eso que nosotros los dejamos abiertos a que se enriquezcan. Y efectivamente, nosotros queremos de que este programa se lleve a cabo en un gobierno democrático. ¿Todos los bloques están dispuestos a enriquecer cada plan de gobierno que presente un bloque político o partido político? Yo de entrada creo que sí, pues porque aquí hablamos de unidad, hablamos de hablar, de diálogo, de construir cuestiones en común, entonces hay que ponerlo en la práctica. Pero de entrada yo doy el beneficio de la duda a todos los sectores, pues de que todos realmente queremos construir estos programas, esta visión de futuro en conjunto.
Dula, nos gustaría que dieras una conclusión al respecto de esto, si este plan ya lo puede ver la población en general, en dónde lo puede encontrar para precisamente conocerlo, o si van a hacer algún tipo de presentación pública. Mira, el programa va a estar colgado en la página de alianzaciudadana.com. Y ahí la gente va a poder leerlo, va a poder discutirlo. Nosotros efectivamente lo vamos a presentar en los distintos municipios para discutirlo, pues para que la gente realmente sienta la necesidad de que hay que ejecutar este plan, porque ese es el punto. Bueno, muchas gracias, Douglas, por habernos acompañado acá en el estudio para hablar sobre este programa de gobierno que está presentando la Alianza Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Michelle. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con mucho más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos en Acción 10 en la mañana. Qué placer que siga en la sintonía de nuestro segmento Debates y Soluciones. En este momento hablando de qué planea la Coalición Nacional, cuáles son sus exigencias, cómo van a ejercer presión al actual gobierno de nuestro país de cara a temas tan sensibles como los presos políticos, la reforma electoral y todo el proceso de elecciones para este 2021 en nuestro país. Y estamos en la grata compañía de nuestro invitado, Michelle. Así es, Jocelyn, se encuentra con nosotros aquí en estudio el doctor Palé, quien va a hablarnos acerca de estos temas. Él forma parte de la Coalición Nacional y es importante conocer un poco acerca de estos trabajos que vienen haciendo. Escuchábamos antes del corte el plan que estará presentando próximamente la Alianza Ciudadana. Ustedes también tienen sus propios ritmos, sus propios procesos, y nos gustaría, pues, evidentemente conocer y analizar un poco de esto. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Efectivamente, nosotros venimos trabajando desde hace muchos meses en varias áreas. En primer lugar, las reformas electorales. Ya tenemos concluido, detallado, un anteproyecto artículo por artículo, porque primeramente habíamos dictaminado cuáles eran las líneas básicas y se habían consensuado esas líneas básicas, pero nadie los había desarrollado en una propuesta a nivel de articulado para decir, aquí estamos preparados, estamos listos para enfrentar una negociación seria. Esa propuesta se trabajó con el grupo promotor de reformas electorales, se consensuó con la Coalición Nacional, estará presentándose en breve públicamente, aunque ya se adelantó entrega de la misma a la Organización de Estados Americanos para que pueda ser analizada y pueda ser tomada en cuenta en la eventual participación de la OEA en acompañamiento al proceso electoral de este año, en noviembre del 2021. También hemos venido trabajando con el grupo de promotor de la plataforma de plan de gobierno. 120 profesionales nicaragüenses en conjunto con la Coalición Nacional nos entregaron ya lo que se llama los insumos para el plan de gobierno. Son aproximadamente 190 páginas donde está un análisis de la situación del país. Es lo más completo que yo he visto en los últimos tiempos. Profesionales de todas las ramas, es decir, en lo económico, en lo social, en la salud, el seguro social, lo institucional, que es fundamental, seguridad, policía y ejército. Entonces, esos insumos ya están siendo trasladados para un programa de gobierno ya más concreto, más detallado, pero que ya tiene el soporte fundamental. No va a ser nuestro un plan de gobierno ahí al aire, especulativo, sino que va a ser algo que va a desarrollar propuestas técnicas, análisis técnico, porque lo ideal es que sea, ¿verdad?, un programa de gobierno que pueda ser ejecutado y que tenga un efecto y un soporte para curar a este enfermo que es el país, como lo ha dejado Ortega. A este plan de gobierno se van a estar
digamos, sujetando el candidato que salga electo del proceso de coalición nacional? ¿Y cómo ve el escenario de que si pudiese someterse a este plan de gobierno el candidato que salga electo de los dos bloques de oposición, Alianza Ciudadana y Coalición Nacional? Y si esto último que le pregunto es probable. Mira, el anuncio que ha hecho la Alianza Ciudadana de lanzar un proceso de selección sectario de la escogencia de candidatos, junto con la negativa a sostener una reunión exploratoria privada, como se le había acordado con ellos y como se les había invitado para que fuera el martes 6, son dos decisiones que han frustrado mucho a la coalición nacional, porque todo ese esfuerzo de acercamiento, de diálogo informal que hemos tenido con ellos, ¿verdad?, recibió con estas dos decisiones un portazo muy importante, que no nos examina en seguir, en continuar buscando esa unidad, pero tampoco nos va a detener. ¿Por qué digo que es frustrante? Porque nosotros habíamos visualizado y habíamos compartido con ellos todos los trabajos que habíamos venido desarrollando durante meses para poner las reglas de este proceso de selección democrática. Y lo visualizábamos, este proceso de selección democrático, como un procedimiento que una, es decir, unirnos en escogerlo, poniendo en manos de la población, para que la población, mediante esta consulta, decida quién es el mejor hombre, la mejor mujer, ¿verdad?, que tiene más apoyo, que genera más confianza. Y unirnos también alrededor de ese candidato. Entonces, esto que se ha hecho, que nosotros habíamos esperado, no habíamos querido anunciar un proceso unilateral de la coalición nacional, porque creemos que hacerlo unilateralmente, hacerlo por separado, doctor, ya empuja a la división. Es una actuación que divide en vez de unir, y que es absurdo pensar que con dos candidatos, uno seleccionado aquí y otro seleccionado por el otro lado, vaya a ser posible al final negociar cuál es el mejor, cuando el mejor debe ser escogido por la gente en un proceso que cubra a todos y en el que participen. O sea que el de la coalición no estaría inscribiéndose en este proceso de inscripción de la Alianza Ciudadana. Muchos se plantean el escenario, a ver, sale el candidato de coalición con su propio proceso y después podría este candidato inscribirse en el proceso de la Alianza Ciudadana. ¿No han conversado este escenario con los de la Alianza? No, nosotros habíamos conversado el escenario que lo hiciéramos juntos, ¿verdad? Y nosotros estamos listos, ¿verdad? Desde hace rato estamos listos y no habíamos querido anunciar el lanzamiento de nuestro proceso porque queríamos hacerlo juntos, ¿verdad? Entonces, ahora esto ya es un problema, porque mira, estamos repitiendo el 2006. Cada quien con su candidato, ya después de que lo elegiste, que te amarraste, que te comprometiste, cada quien sea trinchera y nos repetimos esa historia fatídica de ir divididos a favorecer el triunfo de Ortega. Entonces nosotros lo que estamos pensando, y yo soy de la opinión, ¿verdad?, que tampoco debe ponerse la coalición nacional a hacer ese juego. Pues, a ver, si la Alianza Ciudadana lo hizo, ahora yo lo voy a hacer también. Yo creo que lo que debemos buscar es como un organismo independiente, ¿verdad?, alguien imparcial totalmente, dirija este proceso. Y ahí se inscriban los candidatos que tienen origen de la coalición nacional, como todos los candidatos independientes, y que eso, ¿verdad?, supla esa necesidad de que el procedimiento una a las fuerzas opositoras, una a la población, y que el candidato resultante de ese proceso unitario también sea, pues, un elemento de aglutinación. ¿Qué podría ser este elemento que pueda supervisar, garantizar y organizar este proceso? Bueno, hay varias ideas, ¿verdad? Hay varias ideas. Todavía, ¿verdad?, estamos en proceso de consulta para determinar, pues, quién es el más apropiado. Pero sí, definitivamente opciones hay, pues no creo yo conveniente, pues, autorizarlo, adelantarlo la información, ¿verdad? Pero se está trabajando en ello porque creemos que es importante, ¿verdad?, que este sea un procedimiento que genere confianza,
No que aquí se vaya a inscribir uno, que allá yo no me inscribo aquí, como han dicho otros, yo tampoco voy a ir allá, sino que genere un procedimiento que todo el mundo concurra a él. Es lo importante y es lo que en definitiva puede darnos un avance sustantivo y satisfacer lo que la gente quiere, una unidad real, efectiva, por encima de todos los intereses, no una visión de que yo aquí, si yo no impongo y si no me siguen a mí, yo no participo, no que concurramos todos. Hablemos de los plazos, doctor Palé. La Organización de Estados Americanos veía o decía, recomendaba que para mayo deberían de haberse planteado las reformas electorales. La Comisión de Buena Voluntad, por ejemplo, definía que a finales de marzo debería de haber avances en el tema de la unidad y lo que vemos está bastante alejado de eso. ¿Realmente los opositores tienen el tiempo suficiente para definir este tipo de temas que todavía no se ponen de acuerdo? Vemos, por ejemplo, propuestas de selección de precandidatos, cada uno por su lado, y también vemos planes de gobierno que cada uno por su lado es uno más extensos que el otro. ¿Realmente ustedes creen en que esto se va a realizar, la famosa unidad? Yo creo que es dramático, frustrante, ¿verdad? Y totalmente lamentable, como yo lo he dicho, de que a estas alturas, por intereses, por estrategia, sin una razón lógica, no se haya acogido las recomendaciones de la Comisión de Buena Voluntad, se haya rechazado sentarse con la Comisión de Buena Voluntad por parte del otro bloque, a quien nosotros le hemos trasladado toda nuestra confianza y le hemos ofrecido toda la cooperación. Pues. Insisto, ¿verdad? Esto no debe estar pasando, esto favorece a Ortega. Esas actitudes, ¿verdad?, ponen en el camino que Ortega pueda imponerse si es que logramos las condiciones para unas elecciones libres, si es que logramos impulsar lo que estamos comprometiéndonos a impulsar, ¿verdad?, este plan de reforma muy técnicamente bien elaborado, artículo por artículo, que hemos trabajado con el grupo promotor de reformas electorales, ¿verdad? Pero esta actitud de un grupo, ¿verdad?, que sus razones tendrá, ¿verdad?, de no dar el paso en la línea correcta, no puede detenernos, y nosotros vamos a buscar con una serie más de organizaciones que estamos trabajando de hacer un programa que llamamos de unidad en la acción. Es decir, está bien, no quieren hablar nadie de plataforma, no quieren unirse, ¿verdad?, pero por lo menos juntémonos en exigir lo que la población quiere, condiciones electorales, que pasa por la liberación de los presos políticos, ¿verdad?, el levantamiento de las restricciones a los derechos y a las libertades de los ciudadanos. Hoy por hoy, ¿verdad?, no existe condición alguna para el proceso electoral. Y no solo lo digo yo, no lo decimos los nicaragüenses, lo ha dicho la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en forma categórica. Lo acaba de decir el día de ayer varios países que están en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde han presentado un proyecto de declaración, ¿verdad?, que es clarísimo en que se continúan violentando los derechos, en que no hay libertades, en que no existe la posibilidad de tener una elección competitiva, y manda a decir que debe celebrarse un diálogo con la oposición y que debe, ¿verdad?, generarse las condiciones para tener elecciones transparentes de verdad. Se habla mucho de la necesidad de estas reformas electorales para unas elecciones transparentes, limpias. Sin embargo, se le ha visto muy poco en realizando actividades de cara a presionar al gobierno para que haga este tipo de reformas o que haga las reformas que se están solicitando. Douglas aseguraba que hay otros grupos en que se están concentrando más bien en la escogencia del candidato y olvidando o dejando para luego estos planteamientos de reforma. Volvemos a los plazos, faltan un mes y medio. ¿Qué resta por hacer para que el gobierno acate la orientación y la recomendación que hacía la Organización de Estados Americanos de aplicar estas reformas? Mira, nuestro primer planteamiento y básico, donde nosotros dedicamos mucha energía, mucha voluntad, mucha flexibilidad de ir, ¿verdad?, aceptando incluso
condiciones que parecían, ¿verdad?, imposiciones y que nosotros obviamos en aras de lograr la unidad poniendo a Nicaragua de primero. Es la unidad. O sea, la mejor forma de presionar a Ortega es que vea toda la oposición unida. Y por eso es que nos dedicamos y nos ubicamos en estar en contactos informales, en hablar a uno, en hablar a otro, en pedirle a la comisión de buena voluntad que interviniera, y estuvimos entusiasmados por aproximadamente 15 días creyendo que esto iba a fructificar, ¿verdad? Entonces, definitivamente, tú me preguntas, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo elemental, lo básico, lo que más puede impactar es la unidad. Pero bueno, no se pudo hacer la unidad, se rechazó la posibilidad de reunirse. Vamos ahora a la siguiente propuesta. Te estoy diciendo, no nos vamos a quedar dormidos, ¿verdad? No nos vamos a quedar anonadados, vamos a un proyecto de unidad en la acción para que por lo menos todas aquellas organizaciones que hacen gestiones internacionales, que no son todas, pues la Coalición Nacional siempre lo ha hecho, ¿verdad? Pero hay otras muchísimas organizaciones de la diáspora nicaragüense fundamentalmente, y otras aquí en Nicaragua como Iniciativa por el Cambio, que también hacen una labor de incidencia internacional. Entonces ahora estamos trabajando en que todas juntas, ¿verdad?, definamos los ejes de esa incidencia de ahora en el futuro y hablemos con una sola voz internacionalmente. Es que ese es un punto que me gustaría abordar y a detalle, porque mucha ciudadanía se siente decepcionada y siente que la oposición se ha diluido en ese pluralismo que lo ven como una ventaja y como una muestra bonita de democracia que hay en tantos candidatos y tantos planes de gobierno. Pero la ciudadanía está escuchando una cosa por un lado, otra cosa por otro lado, un plan por un sector, un plan incluso por cada candidato o precandidato presidencial, y siempre el mismo discurso de la anhelada unidad, pero que no se materializa. Y los señalamientos mutuos entre grupos opositores. ¿Cómo está viendo esto la comunidad internacional? Porque por un lado habíamos visto que habían sido bastante beligerantes la comunidad internacional con el tema electoral y con Nicaragua, múltiples resoluciones de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, pero existe el sinsabor de que ahora quizá la comunidad internacional está viendo a la oposición como parte del problema y no como un grupo unificado que represente la solución o parte de la solución en Nicaragua. Y me gustaría que también nos hablara sobre lo que recientemente ha dado mucho de qué hablar sobre el secretario de Estado estadounidense, que presentó, al ser cuestionado, una postura no tan firme en cuanto al escenario hipotético en que el proceso electoral en nuestro país no sea transparente, sea fraudulento. Sí, mira, yo quiero compartir algo que es dramático, pues, pero que es importante que la gente lo sepa. A mí me ha correspondido, junto con otros cientos de nicaragüenses, hacer gestiones, incidencias, ¿verdad? Ante la OEA, ante países amigos, en América, en Europa. ¿Qué es lo primero que te dicen? ¿Ves? Cuando vos le pedís apoyo para la aspiración de democracia, de libertad y respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses, te dicen, sí, claro que sí, te dicen. Si en eso hemos estado. Pero te preguntan inmediatamente, ¿pero qué están haciendo ustedes por ustedes mismos? Entonces te dejan anonadados y te dicen después, ya se unieron. Y no podemos, desgraciadamente, porque hay un sector que se niega a dar el paso de la unidad, decir sí, ya nos unimos. Entonces, inmediatamente por eso nosotros que hemos decidido ya pasar a una ofensiva de unidad en la acción, ¿verdad?, en que vamos a ir, ¿verdad?, todas las organizaciones que hacen incidencia a unirnos con una sola temática, con una sola propuesta. Pero ¿cómo va a funcionar esto? Y también me gustaría que respondiera lo de el secretario de Estado estadounidense. ¿Esto es producto también de ese desaliento de la comunidad internacional, ver a los bloques opositores individualizados, o es normal que haya respondido de la manera en que lo hizo? No, es totalmente normal. Yo creo que se ha hecho una interpretación incorrecta, ¿verdad?, que desconoce cómo funciona, pues, un Ministerio de Relaciones Exteriores o un Departamento de Estado, pues, en los Estados Unidos. Él dice, ¿verdad?, todas las opciones están abiertas, ¿verdad? Eso es para mí lo más importante, lo más definitorio. Después, cuando le insiste, ¿verdad?, la congresista, que es muy amiga de Nicaragua, muy comprometida con la causa del pueblo de Nicaragua, que si van a romper
relaciones si se da una farsa sin que se cumplan, ¿verdad? La resolución de la OEA, que ha recibido todo el respaldo de los Estados Unidos, ¿verdad? Él se abstiene pues a contestar y dice la política, el objetivo del Departamento de Estado es hacer relaciones. Y mira por qué esta respuesta, mira, vos haría muy mal el secretario de Estado de arranque decir, ¿verdad?, la única política de los Estados Unidos es romper relaciones, cuando los Estados Unidos, ¿verdad?, lo que va a hacer en conjunto con la OEA es un acercamiento al gobierno de Ortega para decirle, tenés una resolución que mandata que se deben dar elecciones de calidad bajo estándares democráticos internacionales, ¿verdad? Te invito a que lo hagas. Es decir, la primera ejercicio de la diplomacia es el diálogo, es la motivación, es buscar abrir causas para que voluntariamente se cumplan por parte de la dictadura con las obligaciones internacionales que tiene. Entonces, al decir que todas las opciones están planteadas, no está diciendo, ¿verdad?, que no van a contemplar esa posibilidad, pero la primera posibilidad que ellos contemplan, y lo dice cuando expresa, ¿verdad?, estamos preocupados por esas elecciones y queremos que esas elecciones sean de calidad. Entonces no puede él venir de arranque con el garrote, ¿verdad?, si no le ha dado una oportunidad a que las cosas a través de una consulta, ¿verdad?, diplomática, de un acercamiento diplomático, pueda Ortega, ¿verdad?, pensar que eso es lo que más le conviene a él, a su familia y a todos los nicaragüenses. Desde luego, si se negara, ¿verdad?, y pretendiera establecer una nueva farsa que es intolerable, que no tendría aceptación, que no tendría reconocimiento, yo estoy seguro que los Estados Unidos y todos los países democráticos del mundo sabrán responder en base a las opciones que continúan abiertas. Ahora, doctor Pale, usted hablaba de la necesidad de, si bien no ir a unas elecciones como un bloque único, de unir fuerzas para lograr cambios. Por ejemplo, hablaba de la necesidad de garantizar reformas electorales. La unidad activa, como usted la ha llamado, también tendría que pasar por homologar o comparar estos planes de gobierno que se están trabajando desde los distintos bloques. Mira, yo no he dicho de que tengamos que ir en dos bloques. Yo no he dicho eso, ¿verdad? Yo he dicho que queríamos estar listos para anunciarlo ya y que no se ha podido por la resistencia y el bloqueo de un sector, ¿verdad? Pero nosotros creemos y vamos a continuar trabajando, y hay gente trabajando de mucha influencia, de mucha autoridad moral, ¿verdad?, que está incidiendo en que esos obstáculos se superen y que pueda darse, ¿verdad? Pero estamos esperando, nuestra voluntad, estamos listos para hacerla. De parte de la coalición nacional no hay atraso, pero mientras hay muestras de voluntad que no se han visto, que más bien lo que se ha visto es negatividad, vamos a continuar trabajando en un área donde hemos encontrado que existe mucha disposición de unirse para trabajar, ¿verdad?, unidos en la acción, así lo llamamos, ¿verdad?, en incidir en las condiciones nacionalmente e internacionalmente. Que ya no nos vuelvan a decir, ya se unieron, sino que nos digan, los felicitamos, están viniendo unidos a plantear, ¿verdad?, en beneficio, posiciones en beneficio de la democracia del pueblo de Nicaragua. También está Unidos en Acción, pasaría también por el comparar estos planes de gobierno y ponerse de acuerdo en una visión de nación más allá de las alianzas, ¿o no? ¿Quiénes estarían participando de Unidos en Acción, además? Bueno, está abierto a ahorita la participación, ¿verdad? Van sumándose todos los días, unos, otros, ¿verdad? Se va a anunciar
en su momento quienes dieron ese paso positivo en algo pues que todo el mundo debe coincidir, porque aquí no hay condiciones, nos lo está diciendo las Naciones Unidas, nos lo está diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos lo está diciendo todo el mundo. Entonces asumamos eso y busquemos por lo menos que haya condiciones mientras, ¿verdad?, se da la posibilidad de ir en una sola plataforma, que es una aspiración que nosotros no renunciamos. Buscan con esto, doctor Palete, destrabar ese pegón que aparentemente, según lo que hemos visto y han expresado, tiene la Alianza Ciudadana y Ciudadanos por la Libertad, de decir, vamos a hablar con algunos sectores de la coalición, pero no con la coalición como tal. Con este nuevo nombre, con esta nueva forma de organizarse, en este nuevo grupo, bajo este nombre que usted nos ha manifestado hoy día, pretenden destrabar esto. Muchos lo podrán interpretar de este modo. Mira, ojalá accedieran, ¿verdad?, a sumarse a esa unidad de acción con objetivos concretos. Esa unidad de acción tiene objetivos concretos. Uno, exigir, demandar condiciones apropiadas para la elección de parte de la dictadura. Dos, que se cumpla la resolución de la última Asamblea General de la OEA sobre Nicaragua. Y entre todo esto también, ¿verdad?, apoyar que se den las reformas electorales, para lo cual ya hay un producto que la Coalición Nacional ha consensuado y apoya y respalda al trabajo técnico excelente calidad que ha elaborado el grupo promotor de reformas electorales. Es concreto a esas actividades, ¿verdad? En paralelo nosotros seguimos buscando, incidiendo, esperando resultados que les digo y les anuncio. Hay personas de gran autoridad moral que están preocupadísimas por esta falta de unidad, que estoy seguro, ¿verdad?, que no descansarán como nosotros no descansaremos para poder lograrla. Quisiéramos que se hubiera dado la semana pasada ese arranque, no se ha dado, pero no desistimos de intentarlo. ¿Qué sucederá si no se logra la alianza entre estos dos bloques opositores? La coalición ya ha estudiado la posibilidad de asistir a unas elecciones de manera independiente. Mira, nosotros hemos estudiado y tenemos la misma información que tiene la Alianza Ciudadana. Hoy las encuestas están diciéndonos que divididos los dos perdemos. Clarísimo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros nos llama la atención, que si se sabe eso, estamos viendo la misma encuesta, no se da el paso que es necesario para derrotarlo, ¿verdad? ¿Por qué es? ¿A qué obedece? ¿Verdad? Doctor, entonces, pero independientemente de eso, que es conocido por todos, que las encuestas, pues evidentemente ambos saldrían perdiendo, ¿ustedes estarían dispuestos, sí, a participar de las elecciones? Mira, ¿Cuentan con el tendido necesario para hacerlo? Nosotros vamos, sabiendo eso, ¿verdad?, no vamos a desistir hasta el último día, el día de la inscripción de las alianzas electorales, ¿verdad?, e incluso después de las inscripciones, en la necesidad de unirnos. Nuestra visión, nuestro camino, nuestro propósito es la unidad. ¿verdad? Para que no se repita así, doctor Palete, lo del 2006. Del 2006. Estaría, por ejemplo, porque es que está esa situación de que si van en dos bandos o a tres bandos, o dos bandos fuertes, estaría repitiéndose justamente lo mismo. ¿Alguno de estos bandos debería, por interés de nación, renunciar a las aspiraciones y a las aspiraciones que tienen todos los que le siguen, todos los que están ahí, para que sea únicamente el otro el que va por una cuestión de interés de nación? ¿Puede ocurrir esto en política? ¿Debería de ocurrir en este contexto? Estamos obligados a que ocurra. Y la gente en los territorios ya está unida. Si aquí donde falta es aquí un pequeño grupo de Managua. Vos vas a hablar con la gente, incluso militantes de Ceporele. Están unidos en los territorios y clarísimos de que la unidad es fundamental y que no hay diferencias entre ellos, que no debe haber diferencias, pues. O sea, eso es un gran apoyo a que esto pueda realizarse, a que pueda concretarse. Pero también, ¿verdad?, la decisión de participar se deberá tomar entre todos a más tardar, ¿verdad?, en la primera quincena de junio. Evaluar, ¿verdad?, los nicaragüenses primero
si se dieron condiciones, si se dieron reformas electorales, si no está montando, como se ve hoy, como se ve del exterior hoy, que Ortega lo que está montando es una nueva farsa. Es decir, que está convocando a algo que no merece llamarse elecciones, porque no le está dando a los nicaragüenses el derecho a elegir. Pues, si vos revisás el manual de observaciones electorales de la OEA y ves todos los requisitos que deben darse para que una elección sea observable, hoy no existen ninguna de esas condiciones que la misma OEA contempla. ¿Cuál va a ser ese paso a paso que van a seguir como Coalición Nacional para pensar en la gente que está sin empleo, para pensar en la gente que está en una situación de asfixia económica y en la gente que ha denunciado públicamente, por ejemplo, acoso, que según ellos reciben represión y todo este tipo de situaciones? Esto de cara a el antes del escenario electoral, ¿qué va a estar haciendo la Coalición Nacional como agenda de nación, además del tema de la reforma electoral y del tema de las precandidaturas o candidaturas? Mira, de los compromisos que se están contemplando para esta unidad en acción es un monitoreo mensual de las condiciones en el país para un proceso electoral. Es decir, vamos a estar informando a los nicaragüenses, ¿verdad?, cómo se está moviendo, si no se está moviendo o si está retrocediendo como ahora. Eso es fundamental, tener una herramienta de análisis, que todos tengamos la herramienta de análisis y que todos la compartamos para que todos podamos tomar las mismas decisiones y que la comunidad internacional tenga también la misma herramienta de análisis, ¿verdad?, con la fuerza que le da la sumatoria de todas las organizaciones que hacen incidencia internacional. También vamos a poner, y estamos trabajando en ello ya, y es uno de los acuerdos, un cronograma, es decir, poner en el tiempo cuáles son las medidas que deberían irse dando. Es decir, para nosotros, ¿verdad?, vamos a ir evaluando desde ya. La OEA va a evaluar a finales de mayo, pero nosotros estamos clarísimos que a finales de mayo, si se dio cambio, si se espera cambio, muchos de esos cambios, de esas transformaciones, de esas decisiones, tienen que haberse tomado desde antes. Es decir, si vos no das un primer paso, no podés dar el segundo paso. Y los primeros, los segundos pasos deben darse desde este mes de marzo. Un ejemplo, la depuración del padrón electoral. La depuración del padrón electoral, si se empezara a hacer hasta en junio, ya no va a tener el efecto de garantizar una elección verdaderamente limpia en que estemos claros todos los demócratas que queremos participar en ello, de que en el padrón va a ser una garantía de que van a votar todos los que deben votar y que no van a votar con doble voto los que tienen 2, 3 cédulas, ni que van a ir a votar, ¿verdad?, los que ya están en la paz del Señor, pero que los reviven milagrosamente para que consolidar, ¿verdad?, un nuevo fraude. Entonces, nosotros vamos a evaluar desde ya en esa lógica de que un paso lleva a otro paso y otro paso, y que el final de los pasos es el 30 de mayo. Muchas gracias, doctor Pale, por habernos acompañado en Acción 10 en la mañana. Gracias a ustedes, muy amable. Vamos a hacer una pausa comercial, pero antes la tendencia, cómo usted ha interactuado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden, nos encuentra como Canal 10 Nicaragua en Facebook. 45.000 o más bien 52.590 personas alcanzadas. Tuvo la entrevista del día de ayer que compartimos con Félix Maradiaga en cuanto a los avances de la oposición en materia electoral, y fue compartido en 187 ocasiones. Pausa comercial, regresamos con más en Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana.